Bueno, muy buenas. Este es un nuevo video de función lineal. En este caso vamos a analizar funciones lineales. Van a ver que es bastante más sencillo que otro tipo de funciones, pero bueno, hay que entender ciertos conceptos que si los aprendemos también nos van a servir para entender esas otras funciones. Así que empecemos. Básicamente me dieron la función f de x igual a x más 1. Ok, recordemos que tenemos una ordenada al origen, que es el número que no tiene x, en este caso va a ser el 1, ¿sí? Esa es mi ordenada al origen. Y por otro lado, tengo la pendiente que dice x. Entonces, ¿cuánto vale la pendiente si dice x? Bueno, fácil. Acordémonos que la x cuando está sola es como si dijera 1 por x, una x, ¿sí? Así que ya interpreto algunas cosas como para poder empezar a hacer el gráfico. Bueno, si vieron mi anterior video, recuerden que para dibujar sin tabla, lo primero que tengo que hacer es, por un lado, tener una ordenada al origen y por otro lado, la pendiente tiene que transformarse en una especie de fracción. Así que le agrego un 1 más a ese 1 que ya había escrito, ¿sí? Y entonces arrancábamos con la ordenada al origen. El punto de la ordenada al origen era donde la función cortaba el eje y, en este caso es el 1, así que mi primer punto va a ser en el 1, ¿sí? Y por otro lado tengo mi pendiente, que era el número de abajo se movía estrictamente hacia la derecha según el método que yo les expliqué, y el número de arriba, si era positivo, se movía hacia arriba. Si era negativo, hacia abajo. En este caso es positivo, lo muevo hacia arriba, ¿sí? Entonces, desde el 1 de la ordenada al origen y sin levantar el lápiz de la hoja, me muevo un espacio hacia la derecha y un espacio hacia arriba. Es decir, un espacio hacia la derecha sería como venirse para acá y un espacio hacia arriba sería acá, ¿sí? Por lo tanto, entre esos dos puntos va a pasar mi recta. Vamos a dibujarla de esta forma con una regla. Bien, y va a quedar algo así. Perfecto. Esta es mi recta y igual x más 1. Perfecto. Bien, una vez graficada la recta, vamos a los que nos importan, que es cómo sé cuál es el dominio, cuál es la imagen de esta recta, cuáles son las raíces, la ordenada al origen, el conjunto de positividad, de negatividad y si es una creciente, decreciente o si es una recta constante. Bien, primero que nada vamos a iniciar por lo más fácil y lo más rápido de explicar qué es. La ordenada del origen, como ya sabemos, es el punto donde la recta corta al eje Y. Por lo tanto, como ya sabíamos en el gráfico que era 1, perdón, en la función que era 1, acá en el gráfico lo podemos observar nuevamente, ¿sí? La recta corta en el punto 1. Así que nuestra ordenada al origen va a ser el punto 1, ¿sí? Ahora bien, otra cosa fácil de diferenciar es si la función es creciente, decreciente o constante. Si una función es creciente, se mueve hacia arriba, pensándolo siempre de este lado hacia este otro lado, es decir, de las x negativas a las x positivas. Si se mueve hacia arriba es creciente, si se mueve hacia abajo es decreciente, y si es una recta horizontal paralela al eje x, entonces sería una función constante. Lo que vamos a observar de este gráfico es que una constante no es, que una decreciente no es, y por lo tanto es creciente. Así que este no, este tampoco es una creciente. Bien, entonces, nadie se va a conformar con que es creciente y ponerle un tilde, ¿no? Tengo que decir, crece desde dónde hasta dónde. Bueno, esta recta lo que hay que sí saber es que va a crecer para allá infinitamente, ¿no? Le hago una punta de flecha para que se entienda que se sigue moviendo hacia allá. Y lo mismo va a pasar con la otra parte, se va a ir moviendo para allá. Bueno, acá ya lo hice a mano y perdí el pulso, pero se va a mover para allá infinitamente, ¿sí? Por lo tanto, si esto va infinitamente para allá, yo tengo que mirar al eje X, ¿sí? Y decir, bueno, en el eje X crece desde acá hasta acá. Ok, pero si miro el eje X, digo, no sé, por ejemplo, agarro un punto cualquiera. Supongamos que acá tengo el punto 3, ¿sí? ¿Inicia ahí el movimiento? No, porque si voy más para atrás seguramente encuentre otro punto que corte
al gráfico. Por ejemplo, me voy a ir, perdón, esto es menos 3, ¿eh? Me voy al menos 4. ¿Inicia de ahí el movimiento? Y probablemente no. Y bueno, entonces, ¿qué hago? Tengo que estirar el eje X para atrás, pero como esto es infinito para allá, por más que yo estire el eje X para allá, esto va a seguir yendo para abajo. Y entonces, ¿dónde inicia el crecimiento de esta función? Y lo inicia desde menos infinito. Recordemos esto, ¿no? Que la recta sigue y sigue y sigue viaje infinitamente. Entonces, para cada valor negativo que yo ponga de una X, va a haber un punto que corte al eje Y. O sea, no es un punto de corte estrictamente, sino es, me imagino una recta desde ese punto que sea perpendicular al eje X y veo si corta. En el menos 3, corta. En el, no sé, 1, corta. En el 2, corta. ¿Sí? Bueno, entonces, si yo me voy hasta el menos infinito y trazo una recta hacia abajo, probablemente en algún punto por allá abajo la recta sea cortada. ¿Sí? Quiere decir que el punto menos infinito es el inicio de donde va a empezar a cortar a la recta. ¿Y hasta dónde crece? Viene desde menos infinito, va creciendo, 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 ¿hasta dónde? Y bueno, es lo mismo pero para el otro lado, ¿no? Si yo tomo el punto 2, veo que hay un punto que corta. Si tomo el punto, no sé, 5, hay un punto que corta. Y como esto crece infinitamente para arriba, por más que yo siga buscando valores de x para acá, hasta el infinito, en algún punto va a cortar arriba. Quiere decir que esta función crece desde menos infinito hasta más infinito. ¿Sí? Esto se escribe siempre entre paréntesis. Cuando no está definido el punto preciso donde empieza, se pone entre paréntesis. Una forma distinta de escribir esto es hacer este simbolito, que seguramente lo conocen, y es todos los números reales. ¿Sí? Es lo mismo que decir menos infinito a más infinito, todo el conjunto de números. Bien, entonces ya sabemos que es creciente. Ya sabemos que corta al eje Y en el punto 1, es decir, su ordenada en el origen es 1. Nos quedan ver algunas cositas más. Vamos primero a analizar las raíces. En algunos lugares también le llaman conjunto de ceros. Bien, ¿qué cosa tengo que saber de las raíces? La raíz es el punto donde la función corta al eje X. Y como verán en este gráfico, es acá, ¿sí? Pero no tengo bien en claro qué punto es, con precisión, cosa de decir, ah, sí, es acá. Entonces, necesito saber este punto. Entonces, la pregunta es, en este punto que está acá, ¿cuánto vale I? Es decir, no es lo mismo decir este punto acá, donde no hay altura, está plantado en el eje X, no hay altura, que este acá. Este punto acá sí hay altura, ¿no? Está para 0 de X, 1 de Y. Pero este punto de acá no tiene altura en Y, o sea que Y tiene que valer 0. Entonces miren lo que vamos a hacer. Para buscar el conjunto de ceros, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a decir que Y vale 0 y entonces vamos a poner la función X más 1. ¿Se acuerdan que era esa la función? X más 1, ¿sí? Pero donde diga Y, pongo que vale 0. ¿Y ahora qué tengo que hacer? Despejarlo. Ok, vamos a despejarlo. El 1 pasa para el otro lado restando y me queda menos 1, ¿no? Menos 1 igual a X. Ya lo despejé. Quiere decir que ese punto, ahora ya sé cuál es el valor. Este punto es el menos 1. Quiere decir que el gráfico corta al eje X en el punto menos 1. Y esa va a ser mi raíz. Menos 1. Ese es el punto de mi raíz. ¿Bien? Simplemente tengo que igualar esta función a 0. Así de fácil. Así que bueno, una vez que pude sacar las raíces, voy a poder sacar los conjuntos de positividad y negatividad. ¿Qué es un conjunto de positividad? Bien, se los voy a explicar lo más fácil que pueda. Imagínense que el eje X divide las cosas positivas que están hacia arriba, es decir, todo lo que esté por arriba del eje X es positivo y todo lo que está debajo de X es negativo. Así de fácil. Entonces, ¿desde dónde esta función es positiva? Y a ver, en todos estos puntos parece ser negativa porque está abajo de X.
hasta que llega acá. Y este es el punto -1, lo calculamos recién. Y desde -1 en adelante pasa a ser positiva. ¿Sí? Desde -1 en adelante, la función está por arriba del eje X, por lo tanto es positiva. Así que el conjunto de positividad va a ir desde el valor -1, ¿sí? De X, desde el valor -1, siempre acuérdense que estoy mirando al eje X, ¿eh? Desde el valor -1 de X, ¿hasta cuánto? Y hasta infinito, porque recordemos que esto sigue creciendo, así que crecen los valores de X. Por lo tanto, va a ser hasta más infinito. Fíjense que acá puse un corchete porque incluye ese punto y puse un paréntesis porque no lo incluye. ¿Bien? Y el conjunto de negatividad, bueno, el conjunto de negatividad va a ser al revés. Digo, va a ser cuando el gráfico esté por debajo del eje X. Entonces, mirando al eje X, va a ser negativo desde el punto -1, ¿sí? Hasta menos infinito. ¿Sí? Desde -1 hasta menos infinito, porque yo tomo el valor de menos infinito y recuerden, trazo una recta imaginaria y en algún punto voy a cortar a la función. Por lo tanto, voy a ir desde menos infinito hasta el punto -1. ¿Sí? ¿Está? Entonces ahí pude sacar el conjunto de positividad y el conjunto de negatividad. Sé que esta función va a ser creciente, que va a cortar al eje X en -1. Eso es la raíz, se le llama raíz. Que va a cortar al eje Y en 1. Eso es la ordenada del origen. Y que va a crecer, perdón, que va a ser positiva desde el -1 hasta más infinito y va a ser negativa desde el -1 hasta menos infinito. ¿Sí? Esto es, todo este intervalo es negativo, todo este intervalo es positivo. ¿Sí? Bien, ¿qué nos queda entonces? Nos queda el dominio y la imagen de la función. Dominio e imagen de la función. Bien, el dominio es que para cada valor de x tengo que tener un valor en la función, es decir, un valor de y. Esto suena muy raro, pero sería lo siguiente. Miremoslo así. Yo miro al eje x y agarro un punto cualquiera del eje x. Por ejemplo, agarremos el punto 2. ¿Sí? Entonces digo, si trazo una recta perpendicular al eje x, corto al gráfico, como podrán ver, corto al gráfico. ¿Sí? Trazo una perpendicular, corto al gráfico. Ok, entonces el 2 es parte del dominio. Busquemos otro punto. Si agarro el 0 y trazo una recta perpendicular, corto el gráfico en el 0, corto el gráfico acá. O sea que el 0 también pertenece al dominio. Y si agarro el 5, corto el gráfico. Y si agarro el 6, corto el gráfico. Y cuando me vaya para los positivos, en algún lado, como esta recta sigue infinitamente, voy a cortar el gráfico. O sea que voy a cortarla siempre en todos los positivos. Y en los negativos, aparentemente también, porque si trazo perpendiculares hacia abajo, siempre corto el gráfico. Y como esto sigue infinitamente hacia abajo, voy a seguir encontrando puntos donde cortan el gráfico. O sea que el dominio va a ir desde el menos infinito hasta el más infinito, o como dijimos hace un rato, van a ser todos los reales. ¿Y la imagen? La imagen es exactamente igual, pero las perpendiculares que tracen tienen que ser en el eje Y. O sea, agarro un punto cualquiera en el eje Y. Ejemplo, el 2. Trazo una perpendicular al eje Y. ¿Corto el gráfico? Sí, lo corto por acá. Y si voy más abajo, por ejemplo, no sé, agarro el punto que está acá. ¿Corto el gráfico? Sí, lo voy a cortar ahí. Y si voy más abajo, y lo voy a cortar por allá. Y si voy más abajo, siempre voy a encontrar uno porque esto sigue infinitamente hacia abajo. Siempre voy a encontrar uno por arriba porque esto sigue infinitamente hacia arriba. Voy a encontrar siempre valores. O sea que también va a ir desde menos infinito hasta más infinito. O como ya dijimos 1000 veces, van a ser todos los reales. De hecho, les cuento que en general, en una función lineal, salvando el caso particular que la función sea constante, salvando eso, siempre el dominio y la imagen son todos los reales. ¿Sí? Y también salvando que hay que tener cuidado porque a veces los profes
me acotan la función, me dicen va desde este punto hasta este punto y no sigue infinitamente. Bueno, ahí ya cambia la historia y tengo que analizar los puntos hasta dónde llega y hasta dónde voy. Pero cuando son directamente las rectas que me dan la función y me dicen graficala, como es infinita, el dominio y la imagen, a menos que sea una constante, son siempre todos los reales, ¿sí? Así que bueno, este es el análisis de una función y bueno, espero que se haya entendido. Cualquier cosa me pueden dejar sus dudas en los comentarios. No olviden de darle me gusta a este video y suscribirse al canal para más información. También pueden pedirme mensajes y me pueden seguir en Instagram como el Profe Signal. Nos vemos en el próximo video. Adiós.